Mi celular no paraba de vibrar. Una ráfaga de llamadas perdidas parpadeando en la pantalla y un mensaje de voz esperando de mi nuera. Presioné reproducir antes de poder pensarlo 2 veces. No regreses. Nosotros seguimos adelante sin ti. 10 segundos. Frío como un balde de agua helada. Seco. Sin disculpa. Sin explicación. Solo un veredicto que dolía en el alma. Me quedé helada, oyendo cómo su voz retumbaba en el pequeño departamento que ahora era mi refugio en Querétaro. El pecho se me apretó, como si me hubieran dado un golpe bajo, lleno de sorpresa y una tristeza que no me esperaba. La historia que estás a punto de escuchar es una obra ficticia creada por el equipo de redacción del canal H2 Historias. Está inspirada en situaciones de la vida real para transmitir lecciones sobre la familia, las emociones y los valores humanos. Todos los personajes y eventos son ilustrativos. Me llamo Luciana. Tengo 62 años. Pasé décadas evaluando riesgos, calculando consecuencias y protegiendo patrimonios para los demás. Pero nada, en todos esos años me preparó para un mensaje de voz de la persona que se suponía que más confiaba en mí. Miré la pantalla, con el dedo suspendido sobre el teclado. No llamé de vuelta, no grité, no lloré, no supliqué. Escribí una sola palabra. De acuerdo. Después actué con calma, como si estuviera cerrando una cuenta bancaria. Bloqueé todos los permisos que años atrás había autorizado a mi nombre. Abrí la cuenta de la sociedad familiar que yo misma había armado desde cero, donde teníamos propiedades en renta y el tríplex en Puebla que mi nuera había insistido en manejar. Todos los permisos a mi nombre quedaron congelados. Ni transferencias, ni firmas, ni sorpresas. Llamé al agente inmobiliario y me retiré por completo del trato del tríplex. Finalmente, congelé las cuentas de retiro que había creado para su futuro, asegurándome de que nada se pudiera tocar a mis espaldas. Cuando dejé el celular, el silencio del departamento se sintió como una pequeña victoria. No tenían idea de que el problema no era que me hubiera ido. El verdadero golpe era lo que me había llevado conmigo el control. La claridad, la capacidad de actuar sin que me manipularan. Era un comienzo, y bastaba para prepararme para lo que vendría después. Me senté a la mesa de la cocina, con el café enfriándose, revisando el panel de la sociedad familiar. Cada propiedad en renta, cada cuenta bancaria, cada autorización de firma ligada a mi nombre me miraba de vuelta. El mensaje de voz de mi nuera se repetía en mi cabeza, pero lo aparté. El pánico solo nubla el juicio. Necesitaba tener la cabeza fría. Escribí un mensaje rápido al agente inmobiliario. Por favor, considera mi retiro de la compra del tríplex como el principal. Cualquier otra representación de que yo participo es incorrecta y no autorizada. Enviar. El celular vibró de nuevo. Un mensaje nuevo de mi mamá Luciana. Esto es solo un malentendido. Llamarnos. Necesitamos hablar. Dejé el aparato boca abajo. Ahora no. No iba a caer en su desesperación. Abrí el panel de permisos de la sociedad y quité el acceso a cualquiera que pudiera hacer cambios sin mi aprobación. Transferencias detenidas, firmas nuevas bloqueadas, hasta las notificaciones internas redirigidas. Cada paso era calculado. Sin dejar cabos sueltos, apareció un mensaje de un primo: supe lo del tríplex. ¿Agobiada? ¿Te pasaste de lanza? No era mi problema. Escribí un simple reconocimiento. Recibí tu mensaje. Nada más. Las piezas empezaban a encajar. Mi nuera había estado callada toda la mañana. Ese silencio que esconde planes. Me recargué en la silla, soltando un suspiro lento. Si pensaba aprovechar mi ausencia, me había subestimado. Todas las estructuras que yo había construido la sociedad, las cuentas de retiro, los tratos de propiedades eran una fortaleza. No actuaba por enojo o miedo. Defendía con precisión lo que había creado con tanto esfuerzo. Para las 10:30, las primeras grietas en su plan se hicieron visibles. Un borrador de correo de su supuesto nuevo asesor pasó por mi bandeja. Sin mi firma, nada avanzaba. Sonreí en silencio.
sabiendo que el poder había cambiado de manos. El problema no era que me hubiera ido, era que todo lo que yo tocaba seguía bajo mi control absoluto. Abrí primero el portal de las cuentas de retiro, revisando los permisos anidados que había afinado durante años. Cada cuenta ligada al futuro de la familia ahora tenía un candado que solo yo podía abrir. Transferencias pausadas, aprobaciones congeladas, hasta las contribuciones automáticas detenidas hasta que yo las verificara una por una. El celular vibró. Una notificación del agente inmobiliario Luciana. Recibimos tu retiro. Puedes confirmar el plazo para el aviso formal. Escribir rápido, confirmación enviada. Cualquier acción adicional requiere mi consentimiento por escrito. El panel de la sociedad mostraba banderitas rojas, menores cambios en borrador esperando firmas. Los revisé uno a uno. El nombre de mi nuera aparecía en varios campos. Sus intentos de manejar todo eran evidentes. Los bloqueé. Ni ediciones, ni aprobaciones, ni excepciones. Todo pasaba por mí. Un tono suave me avisó de un mensaje de mi mamá Luciana. Llámanos. Necesitamos hablar antes de que esto se salga de control. Lo dejé sin leer. Aún no había nada que discutir. Pensaban que la urgencia me intimidaría. Estaban equivocados. Abrí los documentos del triplex. Yo figuraba como la principal prestataria y calificada. Redacté un retiro formal, adjuntando una nota al corredor y copiando al abogado. Toda representación de mi participación en esta transacción no está autorizada. Cualquier implicación en contrario es inválida. Enviar. Llegó otra notificación. Esta de un primo: supe que te saliste. ¿Todo bien? Agobiada, esa palabra ni se me cruzaba por la mente. Escribí. Recibí tu mensaje. El silencio del departamento me envolvió como un escudo. Cada acción reforzaba la base que había construido. Las estructuras que aseguraban que nada se moviera sin mi consentimiento. El silencio de mi nuera esa mañana parecía una trampa. Pero yo ya iba 3 pasos adelante. Para media mañana, todas las medidas estaban confirmadas, las estructuras intactas, cada línea de autoridad bajo mi control. Me senté en la silla, dejando que la calma llenara el espacio. Si creían que mi ausencia facilitaría sus planes, se equivocaban de cabo a rabo. Cada candado que puse hacía una cosa clara: nada de valor se movía sin mí. Mi celular vibraba sin parar. Nombres apareciendo uno tras otro. Mamá, papá. Números desconocidos. Mamá, papá. Números desconocidos. Un aviso de mensaje de voz parpadeaba con urgencia. Presioné reproducir. Luciana, tenemos un problema serio. La voz del abogado sonaba tensa, cortante. Por favor, devuelve la llamada lo antes posible. Me recargué, dejando que las palabras se asentaran. Una parte de mí quiso reírse. No tenían idea de que el problema no era que me hubiera retirado. Era todo lo que me había llevado conmigo. El siguiente mensaje era de mi papá: Luciana. Pase lo que pase, lo podemos arreglar, por favor, llama. No respondí. Aún no. Otro de mamá. No lo dijimos con esa intención. Ven a casa. Déjanos explicarte. Su tono de ayer había sido implacable, preciso. Hoy temblaba con el pánico de consecuencias que no vieron venir. Un mensaje de un primo. ¿Todo bien? Supe que te saliste del triplex. Escribí. Recibí tu mensaje. Eso fue todo. Mi primo no era el único observando en silencio. La ausencia de llamadas de mi nuera era notoria, su silencio afilado, calculado. El celular seguía encendiéndose. Alertas, notificaciones, mensajes ansiosos, un torbellino de incertidumbre de todos los demás. Los dejé llegar, mirando solo los de arriba, pero no abrí todos. Cuando una excompañera de trabajo llamó a media mañana, lo dejé caer en buzón. Pronto sabría la verdad. Mientras tanto, tenía candados que verificar, permisos que auditar, cuentas que revisar doble vez. Cada paso quitaba la ventaja que creían tener. Para cuando el café de la mañana se enfrió, todos los caminos fáciles que imaginaban habían desaparecido. El pánico se había extendido, pero el control había cambiado de lado. Ellos corrían de un lado a otro, y yo estaba serena,
El problema no era que me hubiera apartado, era que nada avanzaba sin mí. El silencio de mi nuera hablaba por sí solo. Ni mensajes, ni llamadas, ni un solo ping en el chat familiar. Normalmente lo inundaba con quejas pequeñas, actualizaciones diarias, cualquier cosa para llamar la atención. Hoy, nada. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado mientras abría el hilo de correos de la sociedad. Documentos en borrador esperaban aprobación, cada uno mencionando mi firma en ausencia. Su nombre aparecía en varios campos como miembro administrador. Alguien había estado empujando cambios a mis espaldas. Abrí el chat familiar, retrocediendo la semana pasada. Mi nuera había estado sembrando frases: agilizar la sociedad, liberar capital, tejiendo justificaciones casuales para quitarme el control. Cada mensaje tenía el brillo de alguien que ensayaba, que anticipaba mi ausencia. Un ping de mi asesor financiero, Rafael Torres. Llamó mi atención Luciana. ¿Alguna actualización sobre las holdings familiares? Noté borradores que mencionan tu firma. Nada ejecutado aún. Escribí rápido, ninguna, sin mi aprobación. Todo pausado. Las piezas empezaban a encajar. Mi nuera y coadministradora de la sociedad, había perdido su trabajo hace 2 semanas. Los rumores sutiles que sembró sobre mi estado mental, todo un plan coordinado para tomar el puesto que yo había construido. Me recargué, entrecerrando los ojos. Me había subestimado, creyendo que no vigilaba cada línea de autoridad, cada borrador, cada firma. Otro mensaje de un primo del lado de papá: supe que te saliste del triplex. ¿Todo bien? Preocupada, esa era su palabra clave. La anoté en silencio, con un toque de diversión amarga. Nunca había estado más consciente de la diferencia entre las apariencias y el control real. Rastreé el timing de sus borradores. Lo comparé con el chat familiar y confirmé mis sospechas. Mi nuera intentaba manipular la imagen de la familia para ganar ventaja, manteniendo las manos técnicamente limpias. Cerré la laptop y solté un suspiro lento. Si pensaba meterse mientras la familia estaba distraída, había elegido a la persona equivocada. Todas las estructuras que construí la sociedad, las cuentas, el marco del triplex estaban intactas, y cada hueco que intentó explotar ya estaba sellado. Abrí la carpeta llamada Archivo de Riesgo Familiar, la que inicié después del retiro del triplex. Capturas de correos, mensajes del chat familiar y documentos en borrador de la sociedad llenaban la primera pestaña. Cada marca de tiempo confirmaba lo que ya sospechaba. Mi nuera había estado coordinando en silencio, moviendo fichas mientras yo mantenía el control. Un correo nuevo llegó. Rafael Torres, mi asesor financiero, envió una nota: Luciana, las referencias a tu firma en borradores están incompletas, ninguna ejecutada. Avísame si necesitas documentación. Respondí al instante: por favor, compila todo lo que muestre ediciones no autorizadas. Quiero marcas de tiempo, registros de usuarios y confirmaciones por escrito, para temprano en la tarde. Llegó otro mensaje de un primo con el que no hablaba en meses. Veo lo que está haciendo tu nuera, solo chequeando. ¿Estás bien? Le respondí breve. Recibí tu mensaje. Mi primo había captado las señales antes que la mayoría de la familia. Me recargué, revisando los documentos. Cada borrador que mi nuera tocó, cada publicación insinuando que yo estaba agobiada o poco confiable, ahora estaba junto a los registros que probaban que yo manejaba todo sola. El patrón era innegable. Llamé a Rafael. Necesito un reporte completo. Incluye cualquier intento de cambiar propiedad, firmas o permisos sin mi consentimiento. Hizo una pausa. Voz medida. Luciana, algunos borradores son técnicamente editables, pero sin tu firma nada es vinculante. Tienes control total. Sonreí en silencio. Aunque el pánico se extendía por la familia, yo tenía la ventaja. Empecé a armar un reporte, etiquetando cada documento, captura y correo. Esto no era venganza, era claridad, era verdad. Un mensaje de mamá: Luciana, necesitamos hablar. ¿Puedes llamarlo? Dejé ahí.
La evidencia hablaría más fuerte que las emociones. Cada pieza que recopilaba fortalecía la posición que ya había tomado. Nada se movía sin mi supervisión. Para media tarde, el archivo estaba completo. Lo revisé. Cada documento un testigo silencioso de las manipulaciones de mi nuera. Cuando estuviera lista, el siguiente paso sería confrontación directa. Podían pensar que maniobraban a mi alrededor, pero la verdad, bien documentada, no dejaría lugar a interpretaciones. Llevé la carpeta gruesa a la sala, colocándola con cuidado en la mesa de centro. Mamá y papá estaban sentados juntos, con mirada cautelosa. Mi nuera se recargaba en el sillón, con pañuelos en la mano, una expresión de preocupación ensayada en el rostro. «Gracias por venir», empezó papá en voz baja. Su tono era el mismo que usaba cuando resolvía algo delicado en el taller. Asentí, levantando un poco la carpeta. Quedemos claros, todo aquí es registro de lo que ha pasado desde que me retiré del triplex y congelé las cuentas. Nada queda fuera. Mi nuera se inclinó hacia adelante, voz aguda. ¿Qué manera de hacer esto hostil? Somos familia. Esto no es hostilidad, respondí serena, abriendo la primera carpeta. Capturas de correos, marcas de tiempo de borradores de la sociedad, mensajes de asesores y registros del portal de cuentas se deslizaron a la vista. Esto es sobre consecuencias. Intentaste empujar cambios no autorizados, difundir historias falsas de que estaba agobiada, e insinuaste que no estaba estable para tomar control de lo que yo construí. Las manos de mamá se retorcían en su regazo. El rostro de mi nuera parpadeó, un rubor leve subiendo por sus mejillas. No fue así, protestó, voz inestable. Saqué los registros con marcas de tiempo de sus borradores. Revisa estos, fechas, horas, registros de usuarios. Tu nombre aparece en campos para manipular accesos. Yo misma manejé las propiedades, supervisé cada transacción. No hay verdad en la historia que le contaste a la familia. La mirada de papá se suavizó hacia mí. Luego se endureció hacia mi nuera. Nos dijiste que ella había dicho que ya no quería saber. Nunca lo dijo. Respondí tranquila. Cada publicación, cada mensaje que les mostraron es una fabricación. Empujaste una narrativa pensando que me sacaría en silencio. La evidencia aquí prueba lo contrario. Mi nuera se movió inquieta, mirada saltando entre nosotros. Mamá tragó saliva. Voz apenas un susurro. Pensamos que la estábamos protegiendo, poniéndote la responsabilidad a ti. La única que les mintió, dije firme, es la que afirmó que yo había renunciado. Las estructuras que construí, los bienes, las cuentas siguen bajo mi supervisión. Nadie mueve nada sin mí. La sala cayó en silencio. Mi nuera se hundió un poco, finalmente enfrentada a la verdad que intentó ocultar. El poder había cambiado. Las mentiras se derrumbaron. Junté los documentos restantes y los puse frente a mamá y papá. Mi nuera observaba en silencio. Postura rígida. Dedos tamborileando leve contra el reposabrazos. Necesitamos aclarar la autoridad de ahora en adelante. Empecé, voz firme. A partir de hoy, la sociedad, todas las propiedades asociadas y las cuentas de retiro quedan bajo mi control y el de papá. Mamá, tú eres beneficiaria. Tú no tienes autoridad administrativa. Los ojos de mi nuera se abrieron. Me estás cortando por completo. Su voz temblaba entre incredulidad e ira. Intentaste manipular accesos y empujar cambios no autorizados, respondí serena. No te castigo. Evito más daños. Papá se frotó la mandíbula, mirando a mi nuera. Luciana tiene razón. Necesitamos pasos formales. Basta de acuerdos verbales, de permisos implícitos. Las manos de mamá se cruzaron. Nunca imaginamos que tú, su voz se apagó, que intentara pasar por encima de los sistemas que construí. Terminé por ella. Todo está documentado. Cualquier intento de saltarse estos límites sin mi consentimiento escrito es inválido y se tratará como fraude. Mi nuera se inclinó, suplicante. Solo déjame manejar las redes sociales o tareas pequeñas. Puedo demostrar que aporto, negué con la cabeza.
Tu rol en la sociedad se acabó. Si quieres construir algo, empieza de cero. Como yo lo hice, aquí nada es negociable. El silencio llenó la sala. Aún con la evidencia expuesta, su incredulidad persistía. Mamá suspiró lento. Papá asintió una vez. Firme. Entendemos. Es definitivo. Cerré la carpeta con un golpe seco pero suave. Todo queda exactamente como lo indiqué. Cualquier participación futura será documentada y aprobada por escrito por papá y por mí. Nadie más tiene voz. Los hombros de mi nuera se hundieron. Los ojos de mamá se encontraron con los míos un instante. Un destello de arrepentimiento y reconocimiento pasando entre nosotras. El poder en la sala había cambiado para siempre. Los límites estaban puestos, sin más ambigüedad, sin espacio para malentendidos. La semana después de la confrontación fue callada, pero no tranquila. Mi nuera evitó llamadas, mensajes y correos, su charla habitual reemplazada por un silencio pesado. Mamá y papá se movían con cuidado, hablándome con una mezcla de respeto y titubeo que no había visto en años. Abrí el panel de la sociedad una mañana. Los permisos intactos. Nadie había intentado saltarse los candados que puse. Cada propiedad, cada cuenta, cada línea de autoridad estaba exactamente como yo lo había dejado. Papá carraspeó. Luciana, creo que todos debemos reconocer lo bien que manejaste esto. Mamá asintió despacio. Te subestimamos. No solo tu habilidad, sino tu paciencia y tu visión. Mi nuera apareció en la puerta, dudando. Sus ojos estaban abiertos, y por primera vez vi en ellos una comprensión real. Sostenía una carpeta en la mano. Un intento de rescatar un proyecto que quería aprovechar de nuestras estructuras familiares. Tengo un plan, empezó. Voz pequeña. Si solo inviertes un poco, puedo demostrar. Negué con la cabeza. Arráncalo sin mí. Si funciona, bien. Si no, entenderás por qué existen los límites. Su rostro se arrugó, frustración y pánico peleando en su expresión. Mamá suspiró, observando. Papá cruzó los brazos, callado, dejando que el peso del momento se asentara. Para fin de semana. La familia funcionaba distinto. Las conversaciones eran medidas, las aprobaciones explícitas, cada expectativa clara. Mi nuera se adaptó a una vida fuera de las estructuras que intentó manipular. Mamá me consultaba en preguntas menores en lugar de asumir. Papá me dejaba las decisiones operativas. Me senté en mi escritorio una noche, revisando actividad de cuentas, todos los registros impecables, sin anomalías, sin sorpresas. Había protegido todo lo que construí: las propiedades, el tríplex, las cuentas de retiro, la integridad de la sociedad. La familia había aprendido por las malas. El respeto, la claridad y la responsabilidad ya no eran negociables. Las bases estaban seguras, y yo tenía las llaves. Me senté a la mesa de la cocina con la carpeta familiar abierta. Cada documento era un recordatorio de lo que había estado en riesgo. Mamá tomaba té en silencio cerca de mí. Papá, recargado en la encimera, nos observaba con respeto cauteloso. Luciana, murmuró mamá con voz suave. Nos equivocamos al creer que podíamos resolver esto sin ti. Asentí. Asumieron. Y esas suposiciones casi lo cuestan todo. Los límites existen por una razón. Papá suspiró. Lo manejaste mejor de lo que imaginamos. Cada decisión, cada candado que pusiste fue preciso. Mi nuera apareció en la puerta, titubeante, aferrando un cuaderno. Su mirada iba de mí a la carpeta. Yo, empezó con voz tensa, pero alcé la mano. Sin explicaciones. Si quieres algo, empieza de cero. Nada aquí te pertenece. Sus hombros cayeron. Mamá me miró con orgullo mezclado con remordimiento. Papá asintió. El respeto no es automático, te lo has ganado. La semana siguiente todo cambió. Las conversaciones eran medidas, las aprobaciones explícitas, las expectativas claras. Mi nuera se adaptó a vivir fuera de las estructuras que intentó manipular. Mamá me consultaba cosas pequeñas. Papá me dejaba las decisiones operativas. La sociedad, el tríplex, las cuentas y propiedades quedaron seguras.
intocables. Me recargué, sintiendo el peso asentarse. La lección era clara: ama a tu familia, pero establece límites. Reconocieron mi capacidad porque las reglas eran innegables. La justicia fue silenciosa, estructurada y completa. Puedes amar y protegerte al mismo tiempo. Puedes perdonar y mantener límites. El respeto se gana. Y la claridad vence al enojo. Si has sufrido manipulación disfrazada de cariño, recuerda: los límites no son castigo, son protección. Dale like, comenta y síguenos para más historias sobre mantenerse firme cuando la lealtad falla.